Empezó a moverme y con su cuerpo empezó a empujarme hacia la esquina del zip. No hay nada que me pueda sentir aliviada porque ya pasó y creo que eso va a quedar en mí por siempre. Tenemos impunidad en un casi 99% de los casos. El varón casi no se siente culpable. El varón se siente supremamente seguro de sus actos y difícilmente se los cuestiona a sí mismos. En derecho decimos, dame la prueba y te daré el derecho. Y no estamos logrando dar el derecho porque no estamos logrando dar pruebas. Yo solo quería verlo mal, porque él tenía una cara de placer y quería borrarle esa cara. Pues yo iba a ir a la universidad, eran las 8:10 de la mañana, y en realidad pues yo fui con toda la intención de llegar antes, iba muy motivada para ir a un parcial, y por llegar antes decidí coger transporte público, cosa que no hago usualmente porque tengo la posibilidad de la ruta, y me subí a un alimentador, el cual estaba bastante lleno, pero necesitaba llegar antes, y me subí en la parte de adelante al lado del conductor pensando que ahí no me podía pasar nada. Y empecé a sentir un roce muy extraño en la parte como de mi pierna, llegando como al glúteo, y pensé al principio que era la maleta de alguien porque estaba muy lleno, pero cuando decidí mirar, la verdad en este momento sentí mucho miedo. La verdad no consideré gritar y no lo pude hacer. Y me quedé ahí intentando soportarlo, traté con mi codo de empujarlo. Y este hombre seguía ahí y seguía ahí. Él sabía que yo estaba incómoda porque yo empecé a temblar. Me sentía horrible, me sentía observada, me sentía sucia, porque aún así fue con ropa. Me sentía asquerosa. Siento que de pronto fue mi culpa por haber cogido ese alimentador, por no haberme levantado de pronto más temprano, por no haberle gritado. La culpa siempre es de los agresores, de los violadores, de los acosadores, pero la mujer se siente culpable de ser acosada, agredida, violada y demás. Eso es un ejemplo muy claro de cómo la culpa es tergiversada y cómo hemos sido también educados para ello. El sentido de la culpa en el varón es completamente distinto. El varón casi no se siente culpable. El varón se siente supremamente seguro de sus actos y difícilmente se los cuestiona a sí mismos. Muy distinto a lo que pasa en la mujer. Se siente culpable absolutamente de todo, incluso de situaciones en las que no se debería sentir culpable en absolutamente nada, como ser víctima de violencia sexual. Yo empecé a gritarle a todo el mundo lo que este hombre me estaba haciendo, y miraba al conductor con una cara de me acaba de pasar esto, y el conductor simplemente dijo, pues yo no puedo hacer nada. Transmilenio, que es del distrito, pues tiene todas las obligaciones del Estado colombiano de prevenir, proteger y sancionar las violencias. Ahora, la sanción, por supuesto, le corresponde a la rama judicial. Ante todo, hay que creerle a la víctima cuando denuncia un caso de acoso sexual. Hay que darle el acompañamiento, hay que darle los primeros auxilios psicológicos y activar la línea púrpura, que es uno de los grandes elementos para que una mujer sea acompañada, se le dé la asesoría legal, la asesoría jurídica, y que también se le pueda dar un camino posterior a la denuncia. La Administración Distrital y en particular la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha desarrollado diferentes líneas de atención para las víctimas de agresiones sexuales. Entre ellas hemos estado haciendo hincapié en la línea de asistencia integral a la denuncia AID. Tenemos un equipo especializado que le permite a quien se siente víctima ser asesorado para la denuncia. Básicamente lo normalizó como si fuera algo que pasara todos los días, que sí pasa todos los días, yo estoy segura, pero lo veo como lo más normal del mundo. Ahí inmediatamente yo empecé a llorar
y a temblar. Una señora también ya, yo creo que llegando a la tercera edad, empezó a regañarme y a decirme, pero es que tú también, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callada? ¿Cómo esperas que te ayuden si no dices nada? Nos podemos llegar a quedar paralizadas, que en el mal entendimiento y en nuestro sistema en donde nos revictimizan pudiese entenderse como que consintió porque no hizo nada, porque no gritó, porque no salió corriendo, y realmente no es una forma de consentimiento o de agrado por parte de la que es víctima de acoso sexual. Ahí llegó una señora Transmilenio que llamaron las dos personas que estaban ayudando. Esta señora fue muy linda. Obviamente me hizo ser consciente que ya no se podía hacer la denuncia. Fue lo primero que me dijo, ¿tienes foto? Y yo, no puedes hacer nada. O sea, ahí ya me negaron completamente la posibilidad de hacer algo. Creo que una de las principales fallas es esa, como que no haya inmediatez por parte de la Fiscalía en la recolección de la información. Y que dependa mucho de la víctima. Entonces, casi que toda la posibilidad de que se mueva la investigación depende de las pruebas que pueda llevarle la víctima al fiscal. No hay nada que me pueda sentir aliviada porque ya pasó y creo que eso va a quedar en mí por siempre. Entonces, el acoso sexual es una práctica normalizada, minimizada, naturalizada, precisamente por un sistema en el que entiende que el hombre tiene un poder sobre las mujeres, pero sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la forma de vestir, actuar, tienen que decir acerca de las mujeres. Cuando se habla de actos sexuales o acoso sexual con menores de 14 años, se entiende que las personas menores de 14 años tampoco tienen esa capacidad de consentir. Eso quiere decir que cualquier acto, sea o no abuso, o sea, no consentido, es tenido en cuenta dentro de esta categoría porque precisamente estamos hablando de niños y de niñas. Cuando tenía 11 años, fue en un SIP, me acuerdo que íbamos llegando a la biblioteca El Tintal. Yo tengo recuerdos muy borrosos de cómo era ese señor, pero recuerdo que era muy alto y que tenía una sombrilla grande, verde. Me acuerdo que yo le dije como permiso, ya me voy a bajar, permiso. Y él empezó a moverme y con su cuerpo empezó a empujarme hacia la esquina del SIP. Yo empecé pues a gritarle como mamá. Y mi mamá estaba atrás y las personas cerraron a mi mamá. Y cuando me vi encerrada, porque fue en un transporte público y me vi como que me iban apartando lentamente, habían más personas porque yo sentí que me apartaron y que me bloquearon el paso. El man me empezó a arrinconar cada vez más hasta que en un momento yo ya me vi supremamente arrinconada en el SIP. Y se me empieza a borrosear como todo. Yo gritaba, yo me acuerdo tanto que yo gritaba, pero no era válido. Yo pedí ayuda en el bus y habían muchas mujeres, muchos hombres, niños también, y todo el mundo caso omiso. Y yo miraba alrededor como en busca de mi mamá, de ayuda o algo, y la gente me miraba y volteaba la cara. Si en un espacio hay muchísimas personas que visualizan una violencia, la mayoría de personas no hace nada porque está esperando que alguien actúe. Pero yo decía una demanda, ¿a quién? ¿Al servicio de transporte o a la comunidad? ¿O a quién? ¿O una persona que ni conozco ni cómo se llama ni nada? Si el man en un momento a otro se desapareció. Sucede el hecho, si vas ese mismo día a la fiscalía, entonces pones una denuncia por acoso. De ahí el fiscal lo recibe y lo pasa, digamos, a su policía judicial, con quien se supone diseñan una forma de investigación. Tiene que ver con si había cámaras o no en la zona, podrían buscar testigos, testimonios. Otro tipo de testimonio puede ser los funcionarios a los que te acercaste, la señora o el señor de Transmilenio de la estación al que le dijiste, el policía, o sea, anotar ese tipo de cosas. Te va a formar el programa metodológico con el que se hace la investigación y eso se puede demorar de 6 meses a varios años. Y ahí el fiscal lo que va a hacer es pasarlo al juez penal. Es muy importante saber la hora, la estación, el día, para poder, digamos, como que
las autoridades identifiquen, puedan buscar pistas sobre la persona, la descripción de la persona, etcétera. Toda esa información ayudaría a identificar al sujeto. Y si se logra identificar, pues se avanza a la imputación ante el juez. El proceso de denuncia debe guardar primero una confidencialidad en los registros que tenemos sobre el acoso que se da en el sistema. Por eso es fundamental que los videos que nosotros guardamos se entregan a las autoridades competentes para que procedamos a la fiscalización. Eso es delicado y son pruebas que tenemos que guardar ante la fiscalía y los elementos probatorios para que se pueda dar la judicialización del agresor. Las medidas de prevención en las que hace énfasis la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia están relacionadas con el quehacer ciudadano, el trabajar con los ciudadanos. Es por eso que para la prevención de la violencia sexual y de violencias basadas en género, transformamos comportamientos, buscamos transformar esos comportamientos de agresión que se encuentran naturalizados, como mencionamos hace un rato, y que buscan que no exista indiferencia frente a la agresión. Nuestro cálculo es que más o menos solamente se denuncia el 10% de los casos de acoso y de violencia sexual. Tenemos impunidad en casi 99% de los casos. Si me preguntas en este momento, siento como un nudo en la garganta, un poco así de rabia de volver a retroceder un poquito el tiempo y de haber podido ayudar de alguna manera, de haber podido evitar esa situación. Uno no recuerda, sino cosas, digamos, muy, muy puntuales y esa cosa le marcó claramente. A la universidad, yo estudiaba para auxiliar de vuelo, venía en falda y venía muy lleno el Transmilenio y un tipo estaba delante mío y empezó a subirme la falda de a poquitos. Cuando yo vi que él iba a arrancar a correr, yo la alcancé a coger y pedí ayuda a la policía y pues expliqué lo que pasó y tuve que ir a fiscalía y todo y pues poner la denuncia. Simplemente los cargos que hubo fue injuria por vía de hecho, obviamente pues es escarcelable, entonces le pusieron una multa de 100.000 pesos que nunca me pagó. La cultura del acoso existe. La cultura patriarcal la construimos entre hombres y mujeres. Siento que el problema base es la educación, o sea, yo no puedo cambiar la estupidez de una persona que hace esto por su placer. Buscar estrategias también de defensa personal y que cuando no nos podamos defender, realmente también seamos compasivas con nosotras mismas y no nos llenemos de culpas al respecto de no habernos podido defender. Cuando hay mucha gente, una no tiene que pasar así de lado, sino pasar así. No importa cuántas personas tú empujes, pero pasas así, así te proteges con tus brazos todo tu cuerpo. Entonces creas como una barrera y en ese momento yo no lo sabía, pero pues ahí mi mamá como que me fue enseñando ciertas cosas. Pedirle a una víctima que haga, además de que se ofendió, además de que tiene que ir a un fiscal o un juez que a veces no son suficientemente sensibles al género, pues es horrible, yo creo que es horrible, pero creo que vale la pena, porque es hacer algo. En desarrollo del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Seguridad viene adelantando diferentes campañas para la apropiación del espacio público, para que las mujeres caminen seguras, para que las mujeres se transporten seguras y para que entre todos transformemos esos comportamientos que son representados en agresiones sexuales. Quedé como un poco psicoseada, con mucho miedo de volverme a montar en un bus, pero pues, bueno, ya lo pude hacer otra vez. Cuando decidimos pasar la página y decir que ya, pues lo que nos está pasando es que no hacemos nada, no pasa nada. Que hay que soltarlo, sí, que hay que denunciar, sí, que hay que sanar, sí, porque o si no nos vamos a alimentar de ese dolor.